horas con 22 minutos del día 21 de marzo del 2019, el día del natalicio de Benito Juárez García, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario, diputado René Frías Bencón, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Presente. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Anda en una comisión atendiendo un asunto del Congreso. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. También mandó justificante que no iba a poder asistir a la sesión porque anda atendiendo asuntos inherentes a su cargo. Diputado René Frías Bencón, presente. Diputado presidente, le informo que estamos presentes 3 de los 5 diputados que integramos la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 21 de marzo del 2019, instalados en la sala Víctor Hugo Rascón Banda de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Y cuarto punto, análisis y discusión del siguiente proyecto de dictamen. Asunto número 607. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, para los efectos del artículo 135 constitucional. Punto quinto, asuntos generales. Punto sexto, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario se sirva a poner a consideración de los diputados presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Diputado presidente, le informo que son 3 votos a favor de los 3 integrantes presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado que es, y en relación al punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario y pregunto si existe observación alguna respecto del contenido del acta de la reunión anterior, misma que fue circulada para su conocimiento previamente a esta reunión. Pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Diputado presidente, le informo que hay 3 votos a favor de los 3 diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aprobada que es, en relación al punto número 4 del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión haga una síntesis del contenido del proyecto del dictamen en vista. Adelante. Bueno, en cuanto a los antecedentes que dieron origen en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, ya los habíamos comentado, y cuando se recibe el oficio en este Congreso, se turna a esta comisión en razón de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Federal. La minuta que ahora nos ocupa propone una reforma del segundo párrafo del artículo 19 de dicha Constitución. En el texto vigente se advierte en primer término las hipótesis en las que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva. Esto es cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado durante el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos o la comunidad, o bien cuando el imputado se encuentre siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Y en cuanto a los delitos que a la fecha prevé como que ameritan prisión preventiva, son los siguientes: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos que la ley señala como graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Esto por lo que hace al texto vigente. La minuta propone incluir algunos otros, que son de los 7 ya existentes,
son 9 hipótesis delictivas más. Los que se hace la propuesta es abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometidas por particulares. Por último, aquellos delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Debemos señalar que el sistema penal mexicano en el año 2008 transitó de un sistema inquisitivo donde la regla general era la prisión preventiva a un acusatorio adversarial, donde la regla es la libertad del imputado y el matiz excepcional de la prisión preventiva oficiosa. Un dato del proceso legislativo que ha sufrido este artículo es que de 6 delitos que eran contemplados para la prisión preventiva oficiosa, durante el 2011 se convierte de 6 a 7 supuestos y ahora el legislativo federal pretende pasar de 7 a 16 ejes delictivos. En cuanto a esta propuesta, se puede reflexionar que trastoca el derecho a la libertad personal, a la independencia judicial, puede favorecer la tortura y los malos tratos. Jan Jarabe, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señala también que violenta la presunción de inocencia y vulnera el principio del derecho a la defensa adecuada. Un punto importante para las justificaciones que se vierten en este dictamen es que se violenta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, rector de los derechos humanos. En una comparación que se hace aquí en las consideraciones del dictamen en cuanto a la prisión preventiva justificada y oficiosa, con base a varias sentencias de la Corte Interamericana, podemos advertir lo siguiente. Cuando la prisión preventiva es justificada, la autoridad investigadora propone la medida cautelar. Cuando es oficiosa, la autoridad investigadora no propone. Con la sola formulación de la imputación es suficiente. Cuando es justificada, la autoridad judicial analiza el caso concreto bajo los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. De ser oficiosa, la autoridad judicial no tiene la capacidad de análisis del caso en concreto y está obligada a imponerlo. Cuando es justificada, se verifica que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento. De ser oficiosa, eso no interesa. Si es justificada, se verifica que el imputado no eludirá la acción de la justicia. De ser oficiosa, esto tampoco interesa. Y por último, la prisión preventiva justificada, el tipo de delito por el que se acusa no interesa. Y de ser oficiosa, solo interesa el tipo de delito por el que se acusa, para ser merecedores. Podemos mencionar algunos casos emblemáticos de la Corte Interamericana, como el caso Barreto Leiva contra Venezuela, como un ejemplo de que se afecta el derecho a la libertad personal. Aquí hay un extracto de lo que en ese caso estableció la Corte, y fue el siguiente. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Otro aspecto que reviste esta propuesta es que deja de motivar a la autoridad investigadora, ya que se conforma con acusar por alguno de estos delitos para mantener en prisión preventiva a una persona, y la autoridad investigadora puede llegar a despreocuparse por conseguir elementos suficientes que acrediten aquellos dos fines legítimos que exige la Corte Interamericana. Esto es, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni tampoco eludirá la acción de la justicia. Por otro lado, se trastoca la independencia judicial. ¿Esto por qué? ¿Por
la autoridad juzgadora no tiene la capacidad de analizar cada caso en particular bajo los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, de acuerdo a la solicitud que haga la investigadora. Asimismo, se ha establecido en varios documentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que esto puede favorecer la tortura y los malos tratos. Aquí se cita a modo de ejemplo el caso de Librado Baños, quien como resultado de malos tratos en prisión quedó ciego, o Corina y Denise, quienes fueron torturadas sexualmente y al final del procedimiento fueron declaradas inocentes. Un aspecto a destacar, su importancia, es que también esta propuesta representa una violación, como lo había contado, al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, lo cual se tutela en el artículo 1 de la Constitución General de la República. Al efecto, se ha pronunciado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una jurisprudencia cuya voz es principio de progresividad de los derechos humanos, su naturaleza y función en el Estado mexicano. Por su trascendencia, si me permiten, le daría lectura. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que generalmente la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual. Pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de su competencia incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. En cuanto a esto último que menciona la jurisprudencia de la justificación constitucional, que sería el único caso bajo el cual se pudiera disminuir el nivel de protección a los derechos humanos, también la misma Corte se ha pronunciado en una tesis cuya voz es principio de progresividad de los derechos humanos. La prohibición que tienen las autoridades del Estado mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoluta, pues excepcionalmente estas son admisibles si se justifican plenamente. Y en lo que les voy a leer es que se establecen las hipótesis en las cuales solo podría ser admisible esta disminución a la protección o una excepción a este principio. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho humano fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva, legislativa, administrativa o incluso judicial, justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1 de la Constitución impone a todas las autoridades del Estado mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad en el ámbito de su competencia adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación. Es decir, no solo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano solo pueden justificarse si A. se acredita la falta de recursos, B. se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito, y C. se demuestra que se aplicó el máximo de recursos de que se disponía, se aplicaron a tutelar otro derecho humano y no cualquier objetivo social, y que la importancia relativa a satisfacerlo prioritariamente era mayor.
Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen en ciertos ámbitos un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que estos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos. Entonces, en razón al sistema de evaluación que propone la jurisprudencia de la Suprema Corte, podemos advertir que no se agotó dicho procedimiento en el proceso legislativo que dio lugar a la minuta. Por lo tanto, bajo este orden de ideas sería inadmisible, pues estamos ante una regresión y una disminución de los derechos humanos que ya el primer constitucional permite gozar dentro de este país. Las justificaciones que se vierten en el dictamen para la medida principalmente se centran en la prevalencia de estos delitos, el alto impacto que tienen, que en el caso del robo de hidrocarburos se trata de un problema nacional y que en México también señalan se encuentra en un estado de emergencia por la violencia. Sin embargo, aún que muchas de las aseveraciones que vierten son ciertas, no justifican el propósito fundamental de la minuta, puesto que representa, como ya lo había señalado, una regresión, una disminución en cuanto a los derechos humanos y la regresión también al sistema inquisitivo. Y nada más menciono que estuvieron todos ustedes presentes, los miembros de la comisión que faltan, en la reunión que se sostuvo con el presidente del tribunal y jueces, magistrados, personal de barras y colegios de abogados, pues la voz unánime fue el rechazo. Por mi parte, sí. Yo creo que es muy claro lo que expresaron los especialistas, en este caso el presidente del Tribunal Superior, los jueces, magistrados y las barras y los representantes de las barras y colegios de abogados en cuanto a lo peligroso que es el que esta iniciativa se apruebe. Yo en lo personal habré de votar en contra, independientemente de que ya la mayoría de los congresos hayan votado a favor. Yo la votaré en contra porque igual como lo ha señalado la diputada muy puntual, flagrantemente es una violación, disminución y regresión de los derechos humanos. Entonces, en lo personal, yo votaré en contra de esta iniciativa. Yo creo que si hay urgencia de resolverla, pues efectivamente debemos de resolverla como se manifestó de manera general por todos los que llegaron en el estudio. Yo creo que hay que agregar cosas. Me parece que esta reunión debe formalizar el compromiso de este Congreso, si no todo el Congreso, si no los que vinieron a votar, si nosotros nos comprometamos a hacer una iniciativa para que no digan que no dijimos que no, claro, y no dijimos que no. Sí, una propuesta, sí, pero una propuesta que nos asesoremos bien con todos los genios que han asignado sobre este asunto, pero que pongamos en nuestra decisión de rechazo de que este Congreso va, ¿por qué no? Pero además va a formular la iniciativa de resolución del problema de la solución al proceso, de que se les pone prisión preventiva oficiosa porque corren peligro de irse a la justicia. Es todo el cuento. Realmente se les pone prisión preventiva a gente que no ha sido declarado culpable, aunque se compruebe que participó en los hechos y que se compruebe que se comete delito, porque hasta que da la sentencia ya está declarado culpable y antes es simplemente inocente. Y por supuesto, si es inocente,
pues no se vale que se tenga que dar el derecho a la libertad bajo caución para que los ricos que tienen lana salgan a la libertad y los que no tienen no salgan. Que es sencillo eso. Todos los días lo vivimos. Ahora, si todos tienen derecho a andar libres, no todos tienen derecho, porque son inocentes hasta que no les cuenten. Ahora, son inocentes y están procesados, ¿ok? Que en nuestra iniciativa se plantee cómo se resuelve ese asunto. Yo quiero señalar que hay una opinión por ahí, de que no se aplica algunas disposiciones que tienen que ver con la individualización del asunto del juicio de la persona. Miren, el asunto de los derechos penales vale más que otra cosa el chiste ese de que es como ir al baño. El camarada tiene que ir al baño, no puede darle el derecho a otro para ir al baño. Los individuos tienen que ser juzgados en su persona y tiene que ser individualizado el juicio para declararlo culpable. Ahora, lo que sí es cierto es, están confundiendo estos genios el asunto de la prisión preventiva con el asunto de la formalización del proceso. La forma de prisión no implica, necesariamente una formalización, sino una declaración de sujetar a proceso al acusado. Eso hay que aclararlo. Entonces, en este momento se sujeta a proceso y habrá que transformar la cuestión para decir que los que están sujetos a proceso deben ser presos y que el juez debe de pedirle su opinión al acusador. Como el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, bueno, los chotas convertidos en abogados que trabajan en la fiscalía, pues tienen el derecho de la vida de todos los demás. Y además, otro tipo de cosas, tienen el derecho a tenerlos presos. ¿Con qué recupera un individuo los derechos perdidos después de que lo privan de la libertad cuando lo declaran inocente? Cuando lo declaran inocente, no hay manera de hacer. Ese solo hecho de decir la prisión preventiva a un supuesto inocente nunca se recupera, es imposible, lógica y físicamente. Por eso es ilegal que se ponga. Entonces, bien vale las decisiones de los organismos internacionales. Hay que decir que nos basamos en los organismos internacionales para que no es una ocurrencia aquí del presidente de esta comisión, ¿no? Que sí es, pero evidentemente yo diría que se redacte este asunto, no poniéndole el compromiso de los tres diputados presentes de que en los próximos días presentaremos una iniciativa en calidad de miembro del constituyente permanente para que el Congreso de Chihuahua dé una iniciativa en contra de este asunto que ya está prácticamente por aprobarse. Podemos decir que por aprobarse porque falta la declaración, porque ya sabemos que tienen los votos. Yo creo que hay que decir que como este asunto ya es un hecho que se va a reformar, estamos haciendo una propuesta para que esa reforma se declare no. Y obviamente hay que proponer qué más hacer. Hay que decir, bueno, que si los delincuentes tienen que ser juzgados con la perfecta individualización de las culpas y los derechos que tienen en un régimen, pues por supuesto que tenemos que señalar que hay mecanismos para individualizar el asunto del proceso y señalar si alguien es evidente que se va a fugar, entonces por eso lo detienen, ¿verdad? O si es evidente que va a matar a otro, como lo hizo este narco que hace 3 semanas, 4 semanas, mató a uno de los crímenes aquí famosos de Chihuahua, así sucedió. Ahora, ¿qué gana el gobierno con tener presos agentes en proceso? ¿Qué gana la sociedad? No gana nada. Obviamente los tiene que someter a proceso, los tiene que someter en libertad, los tiene que juzgar. Si quieren que sea rápido, pues declaren que sea rápido, que haya un juicio, ¿cómo se llama? Instantáneo, pero que haya un juicio. Y por supuesto, yo diría que todo eso que ella oyó, pues que lo repuse como acuerdo. Y puedo decir que es mayoría de la comisión. No menciona usted al Fondo de Dinero porque ya no tienen derecho a opinar. Me parece de aquí
No, pero aparte yo creo que sí es bueno. No, pero todos decimos que es acuerdo de la comisión. Sí, claro que sí. Muy bien. Nunca me da un sistema autoritario, Digo, dictatorial, ¿no? escuchamos a los miembros del Poder Judicial y a los litigantes cuál es la opinión, y la verdad es que sí es un asunto importante, es un asunto delicado. No sé si posterior a que se concluya con la votación en los congresos pudiera caber alguna acción en la Corte contra esta medida, que digo, la misma jurisprudencia de la Corte determina que es una medida regresiva, violatoria, pero bueno, finalmente, como lo comentamos el día de la reunión de la mesa de análisis con los integrantes del Poder Judicial y con los mismos litigantes, pues bueno, bien podemos sentar un precedente como Congreso en Chihuahua en un tema delicado, en un tema que sí realmente implica una regresión, y que, dicho por los propios integrantes del Poder Judicial, nuestro sistema judicial no tiene la capacidad, ni nuestro sistema penitenciario tampoco, para esta medida. O sea, simple y sencillamente va a ser sumamente No tienen complicado. lana para comprarles paneles. Exacto. Ahora, el que tenga relaciones, el que tenga recursos económicos, el que tenga afinidad con el gobierno, pues simple y sencillamente no va a pasar nada. Y el que no lo tenga puede ser acusado de corrupción, que es un concepto muy amplio, puede ser acusado de utilización de recursos públicos con fines electorales, puede ser acusado, digo, ha pasado aquí en el Estado, te pueden acusar de que abusaste sexualmente a alguien y sin comprobártelo, con la sola determinación del juez, en lo que te sentencian, ahí estás adentro. Yo estaría varios diputados ahí desde la legislatura pasada A ver, por una ocurrencia de alguien. nos pasó en la legislatura anterior, una compañera acusó que había acoso sexual aquí en el Congreso y esto y lo otro y todo, y al final no pasó nada. Deberíamos de ver una solución proceso. Y sin embargo se generó una controversia en donde qué pasa si acusan no a un diputado, cualquier ciudadano, lo señalan así y hay la habilidad con el juez, pues vas para adentro en lo que alegan o en lo que te comprueban. Digo, la persona que acusó no tenía ninguna prueba y lo acusó. Anoche un abogado de los asesores aquí de nuestra fracción nos contó un asunto que acaba de un cliente fue a la Rangera porque su señora lo acusó de que le golpeó en la cara. La señora se golpeó sola, se sacó daños visibles y fue a denunciarla a la fiscalía. Y entonces, casualmente, esta persona había estado una hora antes en un trabajo de patrón, ¿no? Y entonces ella decía que la golpeó a las 9 y se iba a empezar a trabajar a las 8. Y entonces, por ese asunto, bueno, no le dieron el procedimiento, pero si alguien dice que la violaste, en contra de ese pinche dicho, no hay nada. Porque como es un delito secreto, no hay la posibilidad de saber si sí o no. Y entonces realmente ese es un asunto pues, degradante de las cuestiones de la litigada. Pero ese asunto tiene que ver con el asunto de que si los cuates estos, los agentes de tránsito, dicen que le contaste la mano y todavía existe el derecho de calumnias, claro que te mete al bote y puede que ni siquiera tenga el derecho de libertad. Y si es compadre del juez, pues te va a poner 5,000 pesos o 50,000 pesos de fianza para poder hacer eso. Evidentemente es necesario que lo defendamos y yo diría que sí, nos asesoremos, que la necesidad que seamos con nosotros es a favor de darnos todas las situaciones que han opinado en ese sentido. Y aquí le metemos una cosa. Sí, me parece bien la propuesta del diputado ya para el día que se dé el dictamen, como salga, se puede también presentar una iniciativa, ¿verdad? Lo presentamos simultáneamente, ¿verdad? O cuando menos hacer énfasis, porque a lo mejor sí nos vamos a tardar más en tener Pero nada. podemos hacerlo para hacerlo rápido, lo importante es rápido, porque si no lo hacemos, nadie nos va a creer. Mejor lo presentamos simultáneamente. Aquí mismo en Asuntos Generales, que podemos dar una oportunidad de
representar nuestra persona. ¿Por qué se pudiera presentar una iniciativa cuando el dictamen hasta la otra sesión? ¿Pudiera ser? Cuando usted me diga. Yo digo, independientemente que ya se aprobó Sí. en la mayor parte de los congresos locales y que pudiera considerarse que no tiene relevancia, yo digo que sí la tiene. Porque sí es importante que cuando el tema está vigente nos pronunciemos sobre el tema. Porque bueno, lo sencillo sería, bueno, ya lo aprobaron 18 o 20, tal vez, y ya para irnos con inercia y decir, bueno, pues ya no pasa nada si vamos a favor o en contra, pero sí es importante ante la opinión pública que fijemos nuestra posición, independientemente que hagamos, obviamente, lo que comete el diputado Aguilar, que yo creo que sí es muy conveniente de decir, a ver, de hecho ayer en una columna en un medio lo comentaban, a ver, van a decir que no, pero ¿y por qué no dan alternativas? Vamos dando alternativas. A mí ahí mismo. Vamos analizando y vamos teniendo una propuesta y una iniciativa seria de decir, a ver, nosotros creemos que podemos resolver parte, porque luego se confunde, o sea, hay gente que piensa que con esto ya se va a acabar la impunidad y que al ladrón que se metió a su casa un día antes o algo ahora sí ya no va a salir, cuando no tiene nada que ver, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y hay gente que lo confunde, o sea, hay gente que piensa que con esto automáticamente te van a agarrar y vas para adentro y vámonos. Y no es así, porque bueno, pues te tiene que presentar el Ministerio Público ante un juez, o sea, tiene que pasar mucho. Y en la mayor parte de esos casos en donde la gente se indigna es porque a veces ni siquiera llega el ladrón o el violador, ni siquiera llegan al juez, ¿no? El MP los suelta antes, ¿no? Entonces sí es importante hacer énfasis en por qué estamos en desacuerdo, que obviamente es un asunto técnico, no es un asunto político, y decir, bueno, pero también tenemos alternativas. O sea, vamos planteando unas alternativas importantes para que no se diga que únicamente estuvimos en desacuerdo. Digo, podemos hacer énfasis en el mismo dictamen que vamos a presentar propuestas encaminadas precisamente a terminar con la impunidad, ¿no? Pero que esta no es la vía. El diputado Gloria dijo en la reunión que estaban presentes jueces y magistrados que iba a trabajar con ellos. Yo creo que no Yo creo que ya anda ahorita, además se calma. Se me hace que no, por ahí anda, por eso no. en manos de Gloria. Yo propongo que los tres de aquí nos logramos. Hay que hacer. Usted es la redactora. Si va a ser una semana, Nos quedamos con los datos de los integrantes del Poder Judicial. como si fueran más importantes que los 18 poderes que ahora. Y si hacer énfasis en eso, en el dictamen sí podemos comentar que vamos, obviamente, a presentar las alternativas. Que esto no lo consideramos como una alternativa, que al contrario es algo regresivo, que no nos parece a nosotros que esto venga de Así es. Es sencillo, es muy simple. Lo podemos integrar. Es muy inocente, no se lo que tener preso. Pues por el acuerdo nuestro que se integre el dictamen eso. Sí, a un inocente se le puede someter a proceso, juzgarlo, pero no se le puede tener preso. Así No es. puede haber prisión preventiva. La prisión preventiva no se recupera. Un día de cárcel no se paga con nada. La libertad no tiene precio. Sí. Disculpe. Digo a un exdiputado, que no voy a decir su nombre, pero que vamos a ir a un exdiputado local, se aventó un año y medio en la cárcel y era un asunto meramente político, o sea, un año y medio en la cárcel y dijeron, oye, pues es que fíjate que no hubo nada, un año y medio, o sea, no podemos. Pues no hay que poner esos ejemplos porque no No. puedo mencionar así. Ustedes Sí podemos decir que no tendrían pan suficiente los exiguos dinero de las tesorerías para darle comida a marreos. Y que no habría dinero, que construir más cárceles sería más caro que construir la refinería. criminalizamos la Que pobreza, sale que la va a llevar. muy caro hacer más cárceles, tan caro más que la refinería de 2 veces. Y más caro aún la violación de los derechos humanos que implica. Que no tienen, no tienen, Manera no tienen de reversa, no tienen resane, no tienen, disminuir o algo así. no se vale con disculpa. Oye, la disculpa que dio el gobierno federal el otro día para decir disculpa porque a 2 universitarios los mataron. Pues es una grosería, es un evento, sí le lloran a los
la privación de la libertad no tiene, no se puede poner. El tiempo no lo devuelve si no hay una paga por eso. Digo, hay otros sistemas en el mundo en donde sí hay reparación del daño, pero bueno, solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae el asunto marcado con el número 607 relativo a la minuta con proyecto de decreto que envía a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa para los efectos legales del artículo 135 constitucional. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa en relación al contenido del dictamen que él nos ha señalado previamente, quienes estén por la afirmativa, por favor de manifestarlo, pero bueno, Tenemos que votar en contra. No, Votar a favor de nuestra propuesta, votar en contra del no. No, o sea, a favor del contenido. lo voy a leer. A favor de nuestra postura, que el Si dictamen... gustan lo leo en lo como Ya, usted hizo un dictamen que ya niega esta minuta. Sí, claro. Si quieren les doy el acuerdo. Sí, a ver, sí, por favor. Único, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua no aprueba la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa que remite esta soberanía a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la República. Pues estamos a favor Y de no aprobar. proponemos al Congreso de Chihuahua que se apruebe la iniciativa que algunos diputados presentaremos para una reforma constitucional que le quite efectos a este inminente acuerdo de la reforma inminente. Sí, que vamos a presentar. Que ahí mismo la presentamos. Sí, Aunque todavía no es parte de la Constitución porque no se aprueba formalmente, hay que decir que estamos planteando efectos. Muy bien. En contra de eso una iniciativa y además de que nos negamos a eso hay que decir que proponemos Claro. una solución Que sea coherente. agregamos en las consideraciones eso. Quien esté por la afirmativa en los términos en que ha sido leída la propuesta de dictamen. Diputado presidente, le informo que hay 3 votos a favor del proyecto que se nos presenta. Muchísimas gracias. A continuación solicito al diputado secretario, pregunte a los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente reunión. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los señores diputados si hay algún otro asunto general que deseen tratar en la presente reunión. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:59 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchísimas gracias.